Estamos programando el lenguaje de programación PPL, que son las calculadoras HP Prime, ¿no? Ahora vamos a ver este tema importante que son las estructuras de repetición, ¿ya? Bien, entonces vamos a desarrollar este ejercicio que nos dice lo siguiente, que habíamos hecho a través de un diagrama de flujo, ¿verdad? Nos dice hallar la sumatoria total de los números impares, ¿no? Y que sean divisibles entre el 7 del 1 hasta el valor n ingresado por el usuario. Entonces, como ya habíamos visto a través de un diagrama de flujo, entonces aquí es necesario el uso del comando mod, ¿no es cierto? Que nos permite encontrar el residuo y de esa forma sabemos si un número es par o impar o bien divisible entre un cierto valor, ¿no? Entonces tenemos que, de acuerdo a este ejercicio, encontrar la sumatoria, ¿no? Vamos a suponer, si de repente el usuario ingresa el valor número 8, que n sea 8, entonces tendría que buscar los impares. Entonces, los impares hasta el 8 es el 1, 3, 5 y 7. Luego se pasa el 9, ¿no? Pero también que sean divisibles entre 7. Entonces, por tanto, esto no va, tampoco esto, y este sí sería el único, ¿no? Por tanto, la suma, ¿no?, que debería reportarnos tendría que ser este valor de 7, ¿no? Está claro, ¿no? Números que sean impares y a la vez divisibles entre 7 y los que cumplan sacar la sumatoria correspondiente. Bien, entonces, necesariamente para poder resolver ese tipo de ejercicios se requiere de una estructura de repetición, ¿no? Que haga unas iteraciones, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio que lo hemos visto a través de un diagrama de flujo y esta vez a través de lo que va a ser este lenguaje de programación, ¿no? Si recordamos, lo que hacíamos era lo siguiente, ¿no? Había dos formas. Uno, que la condición lo colocábamos al inicio. Si esta condición se cumplía, entonces desarrollaba los cálculos internos, ¿no? Entonces, y esto se desarrollaba de forma a través de un bucle, ¿no es cierto? Mientras esta condición sea verdad. En un cierto momento, si esta condición era falso, se salía de la iteración y continuaba con el resto de los pasos, ¿no? Entonces, veíamos que aquí necesitábamos inicializar la condición, ¿no? El modificador de la condición y las instrucciones respectivas, ¿no? Bien, vamos a verlo a través de este lenguaje de programación, cómo es que podemos hacerlo aquello. Entonces, el usuario, ¿no?, va a ingresar el valor n, ¿no? Entonces, inicializamos esta variable. Vamos a necesitar usar la variable suma para encontrar las sumas, ¿no?, que se van adicionando y un contador que vamos a usar la letra i como contador, ¿no? Entonces, tenemos tres variables que estaríamos ingresando. Entonces, usamos este comando input, ¿no?, que va a ser justamente lo que el usuario tiene que ingresar. Entonces, aquí viene el tema del título. Entonces, y se va a almacenar en la variable n. Como siempre, que no debe faltar el punto y coma, ¿no? Inicializamos, y esta es la palabra de inicializar, ¿no?, nuestras variables suma y la variable i, ¿no? Estamos inicializando, ¿ya? Bien, que se refiere a eso, ¿no? Luego, un comando que nos permite realizar, ¿ya?, las iteraciones, ¿ya? El bucle se llama el comando while, ¿no? Que en inglés, ¿alguien sabe qué significa while en inglés? ¿Cuándo? Mientras. Mientras. Mientras, exactamente, mientras, ¿no? Entonces, mientras, ¿y do qué significa? ¿Hacer? Hacer, exacto, muy bien, ¿no? Entonces, mientras esto sea verdad, ¿ya? Mientras esto sea verdad, hacer esto, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo. Mientras esto se cumpla, mientras esto sea verdad, hacer lo que está aquí adentro, ¿no? Y este bucle se va a repetir hasta este, ¿no?, que tiene que estar, como siempre habías mencionado, tiene que estar ordenado para que uno sepa dónde comienza y dónde termina el bucle, ¿no es cierto? Este bucle que se va a repetir, ¿no?, mientras esta condición sea verdad, ¿no? Entonces nosotros, en este caso, estamos inicializando la variable i, ¿no?
Vamos a suponer, para comprenderlo mejor, que n es 8, ¿no? Como hemos hecho este ejercicio. Entonces ingresamos, n es 8 y vale, en este caso 0, como es menor o igual a 8, entonces se cumple, ¿no es cierto? 0 es menor o igual que 8, sí. Si es así, hacer entonces lo que está aquí adentro. ¿Qué es lo que va a hacer? Sí va a cumplir dos condiciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos condiciones? Que tiene que ser impar y tiene que ser divisible entre 7. Entonces va a verificar el primer valor, que va a empezar con 0, ¿no es cierto? Va a empezar con el 0. Entonces si 0 es par y además es divisible entre 7, entonces aquí estamos usando, ¿no? Aquí el residuo, ¿no es cierto? Que ya lo conocemos. Y mod 2, ¿no? Y mod 7. A ver, tal vez es conveniente cambiar de colores ahí. Permítame un segundito, por favor. Bueno, no lo encuentro. Entonces, tenemos aquí que si el residuo, esto nos va a encontrar el residuo, si es igual a 1 y este residuo es igual a 0, ¿no? Estamos usando aquí el operador lógico AND, ¿no es cierto? Entonces, si cumple las dos cosas a la vez, then, ¿no es cierto? Luego hacer esto, ¿no? La suma acumulada. Pero en cambio, si no cumple, ¿no es cierto? Si no es impar y no es división entre 7, directo se va a saltar aquí, ¿no? Se va a saltar al incremento del siguiente valor, ¿no? Como i ha comenzado en 0, entonces en la siguiente iteración va a valer 1, ¿verdad? 0 más 1, 1. Y miren, esto es interesante. Entonces, esto va a regresar aquí, ¿ya? Eso es lo que le caracteriza el while, y toda esta estructura es el bucle, ¿ya? Esto es lo que estamos diciendo que nos permite realizar repeticiones, inclusive bastantes largas, que pues si ponemos 1.000.000 puede ser tranquilamente, ¿no? Bucle o repetición es el while, ¿ya? El while es cuando, ¿no? Comenzamos al principio, ¿ya? Porque vamos a ver otro operador lógico que es el repeat, que se va al último, ¿ya? Entonces lo vamos a ver posteriormente. Entonces el while es al principio, ¿no? La palabra no se olvide. Mientras esto sea verdad, hacer esto, ¿no? Entonces aquí se incrementa una unidad, entonces vuelve aquí y ahora ya hace la comparación y vale 1 si es menor o igual n, que hemos dicho que es 8, ¿no? Entonces nuevamente va a ingresar, ¿no? Va a verificar si es o no número par y además que sea divisible, no, número par, impar, y además que sea divisible entre 7. Si cumple, entonces hacer eso. Si no, en este caso el 1 no se va a saltar directamente. Y luego ahora va a valer 2, ¿no es cierto? Luego va a venir nuevamente, va a hacer la comparación, si no es, va a venir 3, luego va a venir 4, 5, 6, 7. Ya cuando 7 es menor o igual que 8, sí. 7 es impar, sí. Y es división entre 7, sí. Entonces va a entrar aquí y va a realizar la suma, ¿no? Suma vale 0 y vale 7, 0 más 7 y ese resultado se va a asignar aquí, ¿no? Y de esa forma, ahora va a venir, se va a incrementar una unidad, ahora va a valer 8. Ingresa nuevamente 8 menor o igual a 8, sí. Nuevamente va a verificar y como no es, va a saltar aquí y ahora va a valer 9. Va a saltar aquí y va a hacer la comparación. 9 es menor o igual que 8, no, falso, ¿verdad? Como es falso, se va a salir de este bucle y va a saltar directamente a este paso, ¿no? Ya en este último paso va a sacar el resultado con el comando que ya lo conocemos, el msgbox. Entonces nos dirá la suma total es, ¿no es cierto? Aquí tenemos esta cadena. A esa cadena se está sumando el valor almacenado en esta variable suma, ¿no? Y entonces nos va a salir 7. La suma total es 7. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Muy bien. Entonces, por favor, procedamos a la codificación y, como siempre, colocan, por favor, la palabra listo para que me dé cuenta cuántos lo han logrado.
¿Ya? Adelante, por favor, con la codificación y hagan correr. ¿Ya? Adelante, por favor. Ciertamente me alegra en gran manera que todos están haciendo el seguimiento y comprendiendo lo que representa esta estructura de repetición. Bien, ahora vamos a ver otra estructura, el mismo ejercicio, ¿ya? Pero de otra forma que podemos resolverlo. Hemos dicho que programar es un arte, no hay una única forma, puede haber diversas formas de resolver el mismo ejercicio. Y vamos a ver que también este mismo ejercicio podemos resolverlo de otra manera, ¿ya? Entonces, esta vez con la condición que esté al último, ¿no es cierto? Si la condición es falso, entonces va a volver a hacer el ciclo, ¿no? Y se va a salir de este bucle cuando sea verdad, ¿no? Se va a salir. Entonces, cuando tenemos la condición al final, utilizamos este comando repeat, ¿no? Que ya nos dice del inglés, repetir, ¿no es cierto? Repetir esto hasta, ¿no? Until sabemos que significa hasta, ¿no es cierto? En inglés. Entonces, precisamente eso es lo que va a realizar, ¿no? Entonces, va a realizar estas repeticiones cuando i es mayor a n, ¿ya? Cuando esto es verdad, ¿no? Se va a salir. Ya, a ver, lo vamos a ver de la siguiente forma. Estamos inicializando nuestras variables n, suma y la variable i, ¿verdad? También estamos pidiendo que ingrese el usuario el valor n, inicializamos nuestras variables suma igual a 0 y el contador i igual a 1, ¿no? Entonces, ingresamos aquí, repetir, ¿no? Hasta que esto sea mayor a n, ¿no? En este caso, observamos que i que vale 1 y n que vale 8. Vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿no? Entonces, como en este caso no es mayor, sabemos que i en este caso es 1 y n es 8, ¿no? Como es menor, entonces va a entrar a repetir, va a realizar esto, ¿no? Entonces decimos if, o sea, si es divisible entre 2 o en impar en este caso, ¿no? O sea, si el residuo de esta división es igual a 1, eso nos dice, a ver, vamos a suponer, tenemos el 1, ¿no es cierto? Y hacemos la división entre 2, ¿no? Esto nos da 1, estaríamos dividiendo entre 2, ¿no? Y nos estaría dando de residuo el mismo valor, ¿no es cierto? El mismo valor, es decir, el residuo que quedaría como 1, ¿no es cierto? Si ese residuo es igual a 1, ya nos da a entender que se trata un, de un impar, y ciertamente el 1 es impar. Ahora veamos si es divisible entre 7. Observamos que ya no es divisible entre 7, por tanto no cumple esto, entonces directamente va a saltar a incrementarse este contador, ¿no? Ahora va a ingresar con el 2, ¿no? Entonces, el 2 es mayor que n, observamos que no, no lo es, ¿no es cierto? Entonces, como es falso, va a continuar, ¿no? Lo que va a representar la iteración, ¿no? Entonces, cuando es falso, comienza a repetir, ¿no? Entonces, nuevamente se procesa, entonces luego va a valer 3, 4, 5, 6 y 7. Como 7 es impar y además es divisible entre 7, entonces encontramos la suma, que en este caso es 0, y i que vale 7, y 0 más 7 es 7, y eso se va a asignar a esta variable, ¿no? Luego, esto se va a incrementar una unidad, 8. 8 es mayor que n, que 8, no. Entonces, nuevamente va a volver a ser, ¿no? Y ahora va a valer 9. Entonces, como 9 ya es mayor a n, se va a salir del bucle. ¿Ya? Se va a salir del bucle y se va a presentar los resultados, ¿no? Entonces, tenemos estas dos formas. El while, que es al principio, la condición, o bien al final, que estamos viendo este otro comando repeat, ¿no? Como estamos viendo. ¿Está bien? Muy bien, entonces, por favor, procedan a codificar y nuevamente, si lo tienen listo, ponen para... También, listo, pongan, por favor. Hasta 17:50 han completado. No,
hasta 17.59. ¿Ya? Procederemos. Adelante, por favor. ¿Hay alguna pregunta? Adelante, por favor. Me alegra en gran manera que todos están logrando. Muy bien. Me gustaría mostrarles algunos detalles con relación a poder verificar si está corriendo correctamente el programa, la depuración, que es muy importante. Permítanme compartirles para que se comprenda esto. Bien, entonces ahí tenemos, justamente lo llama 7.2, aquí está el programita, ¿no? Tal cual ustedes también han codificado, y ahí lo tenemos, ¿no? Lo vamos a hacer correr, veamos, ejecutar, ponemos 8, enter, y ahí tenemos, ¿no? La sumatoria es 7. Entonces, para poder verificar que todo esté corriendo bien, entonces aquí en esta parte, justamente el segundo comando que dice depur, es la depuración, ¿no? Entonces seleccionamos el programa que deseamos depurar, ¿no? En este caso, el ejemplo 2 que estamos viendo hoy, y voy a pulsar depurar, ¿no? Si observan, me sale una ventana bastante interesante, como estamos viendo, ¿no? Entonces, que precisamente nos hace el seguimiento de los valores que va cambiando en las variables que nos interesaría, ¿no? Entonces, está comenzando con este primer comando que está inicializando, ¿no? La variable n. Entonces, aquí tenemos varios comandos. Este de incrementar es el que permite incrementar los pasos que estamos haciendo el seguimiento, ¿no? Y bueno, esto omitir el paso en consideración. También podemos editar si encontramos algún error simultáneamente parando la depuración, ¿no? El final para saltarnos, ¿no? De la depuración, ¿ya? Entonces en este caso vamos a poner incrementar. Pasamos al siguiente paso que podemos observar que está en color azul, ¿no? Pasamos al siguiente paso y mientras se realizan los pasos podemos ir verificando si todo está corriendo correctamente, ¿no? Entonces, quiero hacer el seguimiento, como hace inicializar las variables n suma, quiero hacer el seguimiento, pongo aquí n, enter, también quiero hacer el seguimiento de la variable suma, enter, y la variable i, que es el contador, enter, ¿no? Entonces, las variables que sean de mi interés. Entonces, está en este caso ejecutando, ¿no? Este comando input, entonces pongo incrementar y me va a salir, ¿no? Esta ventana. Entonces, el usuario coloca 8, entonces significa que se ha almacenado, miren, la variable n, que era 0, ahora vale 8, ¿no? Nos está mostrando que n vale 8. Entonces, entramos aquí, suma, entonces se va a inicializar con 0 y también se va a inicializar con 0. Y entramos al comando repeat, ¿verdad? Entonces, y ahí vemos. Ve este valor i, si es impar y además división entre 7. Como no lo es, directamente no ingresa aquí y salta directamente al incremento, ¿no? De esa forma, nosotros podemos saber si nuestro programa está corriendo como esperamos, ¿no? Entonces, salta aquí y aquí nos dice que se tendría que incrementar en una unidad la variable i. Vamos a ver esto, ahorita está 0. Ejecutamos y miren, y ciertamente se incrementa en una unidad y 1, ¿verdad? Está bien. Nuevamente ahora con el 1 verifica si es divisible, si es impar y divisible entre 7. Y como no lo es, entonces salta directamente aquí, ¿no? Entonces de esa forma ahora lo vamos a tener incremento en 2, ¿no? 2, ¿no? Y así vemos, y hay 3, 4, ¿no? Vean este cambio que está dando en la variable i, ¿no? 4, 5, 6, ¿no? Nada todavía, 7. Ahora sí veamos, el 7 sabes que es impar y es divisible entre 7. A ver, vamos a ver. Cumple, tiene que entrar. Nosotros ya sabemos que tiene que entrar aquí, ¿verdad? Si el programa está corriendo, entonces va a entrar. Pero si por alguna circunstancia no entra algo, entonces ya sabemos dónde puede estar el error y tendríamos que revisar, ¿no? Entonces vamos a apretar incremento y ciertamente ha entrado, ¿no? Entonces suma que vale 0 se va a incrementar en 7, ¿no? Y ahí lo vemos,
Se incrementa 7, lo que estábamos esperando, ¿no? Ahora I vale, se va a incrementar una unidad, 8. Va a repetir por última vez, ¿no? Que es el límite, ¿no? Ahora, ahí tenemos que asegurarnos que como estamos en el límite ya tenga que salirse, ¿no? Entonces vemos y se sale, ¿no? Entonces ha verificado con el 8 más, ¿no? Entonces significa que todo está bien. Y luego lo que va a representar la salida de resultados y ahí está, ¿no? Entonces realmente la depuración es una herramienta que en el campo de la programación se utiliza bastante, ¿ya? Otro detalle también, seguramente muchos han tenido un percance con el error sintáxico. Si de repente yo me he olvidado algo, entonces nos da, ¿no? Error de sintaxis en la línea de programa 7 nos dice, ¿no? Entonces, cuando nos olvidamos un punto y coma o no escribimos algo, entonces eh, hay que revisarlo, ¿no? Que podría estar de repente aquí cualquier error, ¿no? Entonces, cuando nos menciona la línea, esta es la línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, 5. El espacio también se considera como una línea 6, 7. Entonces nos dice problemas en la línea 4, entonces nosotros contamos 1, 2, 3, 4 y ahí seguramente algo nos podríamos haber equivocado, ¿ya? Entonces esos aspectos es importante dentro de este lenguaje de programación conocer. ¿Ya? Entonces también seguramente ya hemos aprendido que los comandos tienen que ser escritos tal cual son. Si de repente uno se ha equivocado una letra, pues tenemos problemas, ¿no es cierto? Entonces hay que escribir los comandos tal cual son. Y esto es en cualquier lenguaje de programación, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando estamos colocando los nombres de los comandos. Tienen que ser tal cual. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces de esta manera estamos terminando esta fase de lo que es la programación PPL, que es lo más importante. Ya con este conocimiento que tienen pueden hacer maravillas, les aseguro que ya pueden hacer maravillas, ¿ya? Entonces, para que vayan practicando, les voy a dar un ejercicio, ¿ya? Un ejercicio que ustedes lo van a programar, ¿ya? Entonces, el ejercicio va a tratar de lo siguiente que ustedes lo van a realizar, ¿ya? Permítame un segundito, ya. Bien, se trata de lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos ahí nuestras coordenadas, ¿no? ¿Ya? Un punto cualquiera que me dé aquí un punto de coordenadas, ¿no? Entonces, de repente, imagínense, me doy esto, ¿no? Ah, un segundito, a ver, no les estoy compartiendo la ventana, vamos a compartir. Un segundito. Ahí está. Ya, la aplicación se trata de la siguiente manera. Entonces, el usuario tiene que pedir n puntos, ¿no es cierto? ¿Cuántos puntos son? Entonces, en este caso son 1, 2, 3, 4, 5 puntos, ¿verdad? Entonces, esto voy a suponer que sea coordenada 3 y en y que sea 5, esto que sea en x 6, en y que sea 2, y así sucesivamente coloco las coordenadas, ¿no? Para cada uno de los puntos, ¿no? Entonces tengo justamente mi área, ya, mi área de un terreno, puede ser el área cualquiera. Entonces lo que me interesa es cuánto es el área de ese polígono, ¿ya? ¿Cuánto es el área de este polígono? ¿Ya? Eso es lo que necesito saber. Entonces el programa tiene que ser capaz de que nosotros ingresemos las coordenadas de estos vértices y el programa me diga y me calcule el área es tal, ¿no es cierto? Qué sé yo, 45 metros cuadrados, ¿ya? Esto me tiene que reportar el programa. ¿Está claro? Entonces, por favor, eso lo van a hacer. Entonces, el programa tiene que pedir cuántos puntos son. Luego, de forma iterativa, si el usuario dice 10 puntos, entonces en cada iteración, ¿no? El programa tiene que pedir las coordenadas. Vamos a suponer que sea el punto 1, entonces el usuario tiene que ingresar 3, 5 y enter, ¿verdad? Estas coordenadas, el punto 1, ¿no? Esto, el punto 2, entonces en la siguiente ventana, en la siguiente iteración, me saldrá el punto 2, sus coordenadas y el usuario tendrá que ingresar 6 espacio 2 y enter, ¿no? Y así sucesivamente la cantidad de puntos y posteriormente el programa internamente tiene que procesar
y tiene que encontrar el área que estemos buscando. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, por favor, me van a mandar una fotografía del programa que estén realizando, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a crear esta tarea. Un segundito. Le vamos a dar el nombre de área polígono, ¿ya? ¿Para cuándo esto quisieran hacerlo? A ver, tenemos, hoy es lunes, el día miércoles. Hoy vamos a fijar ya hemos fijado la fecha de examen, ¿verdad? Es el 15 de junio, ¿no? Entonces necesitan practicar. Para el día viernes, ¿ya? Entonces van a tener ese tiempo para el día viernes. El día viernes es, ¿qué fecha? Para el viernes 3 de junio, ¿ya? 12:45. Ya van a estar con el auxiliar porque ahora necesitan practicar bastante, ¿no? Para su examen, ¿no? Entonces estaríamos quedando para el 3 de junio, pero de junio, área polígono. Bien, ahora ya les he mandado por WhatsApp, voy a pasar a explicarles lo que va a representar una práctica que van a tener, ¿ya? Que también vamos a fijar la fecha, ¿ya? Entonces permítanme un segundito compartirles, que también seguramente ya han tenido la oportunidad de leerlo, pero vamos a compartir. Muy bien, ahí está la práctica, ¿ya? La feria de lenguajes de programación, ¿ya? El informe tiene que estar en formato docx. Si utilizan planillas electrónicas, la que estamos viendo de Excel, si usan los videos en formato MP4, las fotografías tienen que estar en JPG y las presentaciones, si se realiza, PPTX, ¿ya? Se va a evaluar la calidad, la profundidad de investigación. Me interesa mucho el tema de la investigación y el respaldo del trabajo, ¿no? Pasos de desarrollo del proyecto. El docente definirá el lenguaje de programación correspondiente a cada grupo, ¿ya? Entonces esto de los grupos lo vamos a hacer el día miércoles, ¿ya? Estén pensándolo cómo van a formar sus grupos, ¿ya? Van a ser grupos opcionales, pueden ser de 2 hasta un máximo de 3, eso pónganse de acuerdo, por favor, ¿ya? Eso lo vamos a hacer el día miércoles, esto es solamente una introducción, ¿ya? Los grupos se dedicarán a la investigación y preparación del informe. Los grupos harán entrega de su informe a través de Classroom, que incluye el informe y todos los materiales digitales fruto de la investigación. Van a ser manuales, videotutoriales, páginas web, etcétera, que hayan encontrado, ¿no? Simultáneamente se estará realizando la feria de presentación de los lenguajes a sus compañeros, ¿ya? Entonces el objetivo es lo siguiente, queridos estudiantes, es que precisamente aquí se ha seleccionado lenguajes de programación que nos van a ser de mucha utilidad a nuestra profesión, ¿no? Entonces aquí tenemos un listado de lenguajes de programación: Arduino, C#, C++, C++ en AutoCAD, que si alguien en AutoCAD quiere hacer algunas macros, algunos scripts también lo llaman, entonces, ¿no? Con ese enfoque. Delphi, Go, HTML también que son usados, Java, JavaScript, Julia, Kotlin o Java, que también podemos programar en lo que va a ser el sistema operativo Android, ¿no es cierto? Para lo que va a ser los celulares. Entonces vamos a ver LaTeX, también el tema de las macros, que son Visual Basic en Excel, va a haber otro grupo en Visual Basic PowerPoint, macros Visual Basic en Word, en Maple, MATCAD, MATLAB, PHP, Python, Python AutoCAD, Python HP Prime. Python está de moda, ¿ya? Así que lo vamos a usar en estas, ya sea para AutoCAD o para los HP Prime también, ¿no? R también, que está otra de moda, RPL, ¿ya? El lenguaje de programación Ruby, el Swift, que se utiliza en la línea, ¿no? De Apple, Visual Basic en AutoCAD, Visual C en AutoCAD y Visual Lisp en AutoCAD. Entonces, 30 lenguajes de programación que vamos a
conocerlo, ¿ya? Entonces, cada grupo se va a dedicar a un lenguaje de programación específico, solamente uno, y vamos a tener los 30 lenguajes de programación que los voy a compartir entre todos ustedes, de tal forma que todos van a tener material. Si algún futuro alguien quiere profundizar alguno de estos lenguajes, entonces ya va a tener material de partida, fruto de las investigaciones que va a realizar el grupo que le toca el lenguaje, ¿no?, correspondiente, ¿ya? Entonces, el contenido del grupo, del proyecto, ¿no? Tiene que tener la carátula, la historia breve del lenguaje de programación y en qué se utiliza, si se utiliza de repente en una PC, en celular, en todo, ¿no? En qué se utilizaría el lenguaje de programación en consideración, ¿no? La sintaxis, como ahora ya hemos visto, ¿no es cierto? Hemos dicho que todo programa está compuesto de 3 partes: introducción, proceso y salida de resultados, ¿no? Entonces, la sintaxis para introducción de datos, como es el input, ¿no? En su lenguaje de programación, ¿cuál será? Eso hay que revisarlo y ver, ¿no? No es necesario describir, puede haber 3, 4, solo uno, la más importante colocan, ¿ya? Entonces, lo que hemos estado probando, ¿ya? Sintaxis para el proceso, ¿no? Lo que es lo que hemos visto, estructuras de repetición o de decisión simple, y sintaxis para la salida de resultado, ¿no? Un MSG Box, no sé, en su lenguaje, qué comando será. Nada más, así de forma resumida, y eso, por supuesto, eh, con un ejemplo, ¿no? Que es el 7, archivo digital, un ejemplo que ustedes lo van a hacer, ¿ya? Y algunos comandos principales, no todas, por favor, un lenguaje de programación tiene a veces 100, 200, hasta 1000 comandos. No nos interesa conocer todo, solo lo más importante, ¿no? Entonces ahí describimos. ¿Ya? La sintaxis es lo más importante dentro del uso de los comandos, si es con coma, punto y coma, como hemos visto, ¿no es cierto? En el ejemplo del PPL, ¿ya? El archivo digital del ejemplo, eso lo van a juntar para que sus compañeros, el resto, en algún momento pueden ejecutarlo, ¿no? En otra computadora, ¿ya? Es muy importante el 8, el video de la elaboración del programa en lenguaje de programación en consideración. Este es muy importante porque hay que mencionar cómo instalar el lenguaje de programación, dónde codificar, dónde poner la codificación, ¿no es cierto? Y cómo hacer correr el programa. Es como estuviéramos enseñando a alguien, ¿no? Cómo se realiza, es tal cual como yo les está compartiendo en este lenguaje de programación. Entonces, eso que se muestre, ¿ya? Entonces, aquí pongamos todo el énfasis que de enseñanza o de poder compartir conocimiento e información con los compañeros. Y el resto de sus compañeros lo propio va a hacer con los lenguajes de programación que le haya tocado, ¿no es cierto? 9, material digital fruto de la investigación, ¿ya? Entonces, ya en su investigación podrían haber encontrado manuales, videotutoriales, páginas web, etcétera. Todo aquello lo adjuntan, por favor, ya en su material, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a tomar en cuenta en lo que se refiere a la investigación, ¿no? Y 10, el instalador del lenguaje de programación, ¿no? Entonces, el que hayan encontrado lo comparte para que sus compañeros a futuro, y esto lo van a guardar en su biblioteca digital, cuando necesiten, instalen y pues puedan hacer la programación correspondiente, ¿ya? Entonces, esos 10 son lo que tiene que tener. Luego, vamos a tener una feria de presentación de los lenguajes de programación, ¿ya? A la fecha acordada, cada grupo en la clase va a presentar a sus compañeros la descripción del lenguaje, enfatizando la presentación del ejemplo de aplicación, ¿ya? Entonces, como es virtual, entonces yo, bajo el listado, de forma aleatoria, voy a pedir un grupo y que haga la presentación de su lenguaje de programación, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a enfatizar? Precisamente de que pueda compartir cómo es que se hace el programa y hacerlo correr el programa, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la calificación se valorará la calidad, la profundidad de investigación y el resultado digital del trabajo. También la evaluación incluirá la calidad de preparación del grupo para la feria, ¿ya? Entonces, todos los detalles de la fecha y los grupos lo vamos a ver el día miércoles. Estén dándole una pensada y esto es lo que tiene, y esto también les voy a estar asignando a cada grupo. ¿Está bien? Si hay alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí, por favor. Muy bien. Entonces, les agradezco por su atención, queridos estudiantes. Tengan una linda noche y nos estamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.